Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 13 del libro de Josué y les voy a pedir que por favor oremos para que el Señor nos siga revelando y hablando su palabra. Señor Jesús, hoy día te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque solamente tú, Señor Jesús, nos ayudas a caminar en tu verdad, Señor, sin dudar de ti, Jesús. Es a través de tu palabra, Señor, que podemos cada día afirmar nuestro corazón y nuestros pensamientos en ti. Te pedimos que llenes nuestro corazón de fe y de que llenes nuestra mente de certeza, Señor Jesús, de que todo lo que dice en tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Josué capítulo 13 empieza hablando sobre Josué y la tierra aún sin conquistar. Y dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad, avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Entonces Dios empieza explicándole a Josué y es la única vez en la que Dios le dice a alguien que es mayor, ¿no? Ya que evidentemente él reconoce los años avanzados de Josué, pero eso no era ningún impedimento para que él no pudiera llevar a cabo el trabajo de Dios en su vida. A diferencia de las personas en el mundo, que cuando ya hay cierta edad, el mundo a las personas mayores las olvida. En ese sentido, el Señor no le está diciendo que es una persona mayor, pero aún queda mucha tierra aún por conquistar. Y luego dice en la palabra, si bien todavía hay mucho por hacer, él no puede sentirse insatisfecho. Básicamente le está diciendo, falta tierra por conquistar. No te quedes satisfecho con lo que ya has logrado. Hay aún muchos logros para tu vida. Y dice en el Salmo 92, en el versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay ninguna injusticia. Entonces, es una bendición para los justos llegar a la vejez conociendo a Dios, porque el Señor aún tiene bendiciones para ellos. Tiene muchas formas en las que ellos van a seguir siendo usados. Y Dios quiere que sigamos adelante, no importa la edad que tengamos. Porque también podemos ser jóvenes y tener una mentalidad de que ya lo logramos todo, o que es momento de acomodarnos. Eso es mentira. Nosotros no podemos estar descansando. Vamos a descansar cuando estemos en el cielo. Esta tierra que ellos iban a conquistar era Israel, como Jesús lo es para nosotros. Nosotros debemos seguir anhelando y buscando darle más de nuestro corazón y anhelando conocerlo mucho más. Y preguntarle al Señor, Dios mío, ¿en qué nos quieres usar ahora? ¿Qué planes tienes reservados para mí? ¿Cómo puedo servirte? Y el Señor quiere responder esa petición. Entonces luego, en los siguientes versículos, Dios le describe a Josué cómo es esta tierra que aún le falta por poseer. Entonces le dice, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascoloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos. Y le sigue diciendo, también los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos y Mehara, que es de los sidonios, hasta Fec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los gibitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gadad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios. Entonces, él está hablando lo que hoy día conoceríamos Líbano, lo que hoy día se conocería como Gaza, lo que hoy día se conocería hasta Jordania. Entonces, es difícil explicarlo sin un mapa claro, pero si ustedes se fijan en el mapa que van a recibir como introducción o invitación de esta clase, van a entender mejor los límites. Dios le escribe, le explica que él mismo va a ir delante de ellos. Dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Entonces la labor de Josué era repartir. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque Dios se iba a encargar de todas las batallas de Josué como lo había hecho hasta este momento. Y la labor de Josué era repartir según los límites y lineamientos que cada uno había recibido desde antes.
Dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Dios promete que va a exterminar a todos nuestros enemigos. En este caso, a todos los hijos delante de los hijos de Israel. A toda la gente inicua que sabía el camino de santidad, porque la diferencia de Dios de Israel con otros dioses es que Él es un Dios santo, 3 veces santo. Y a los demás pueblos de la tierra paganos no les interesaba ese Dios. Algunos sí tenían temor de Dios y lo reconocían como su Dios, como pasó con Rahab cuando entraron a Jericó, o también como pasó con los gabaonitas, que fueron astutos. Pero la intención de Dios es que cada tribu confiara en Él y que esta tierra iba a ser sorteada por sorteo, ¿no? Sorteada, entonces Dios les iba a dar a cada uno conforme a su heredad y el deseo de Dios. Pero Él le dice, reparte pues ahora esa tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Cada tribu iba a ser responsable de poseer por completo su propia tierra. Dios enfatiza la idea de responsabilidad e iniciativa que cada uno tenía de forma personal. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a ser bendecidos al asumir de forma personal nuestro servicio con Dios. Dios conoce el tiempo que pasamos en oración con Él. Dios conoce el tiempo que separamos para servirlo. Dios quiere y anhela que en nuestro corazón nosotros lo busquemos íntimamente y oremos por otros también. Eso Dios lo está midiendo y conforme a eso el Señor también nos bendice. Y Dios quiere recordarnos que todas estas porciones que hemos leído entre los versículos 2 al 6 también fue la misma porción que Dios le prometió para Abraham. Si ustedes van a Génesis 12, del 6 al 9, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, Dios le mostró todo el occidente y Jai al oriente, y nosotros ya estudiamos cómo fue la entrada a Jai. Entonces, todo lo que Josué vivió en estas batallas fueron parte del cumplimiento de Dios. El pueblo de Israel nunca ha descansado, siempre han tenido guerras, porque siempre se han tenido que defender, y porque Dios mismo les mandó. Entonces, estas tierras fueron divididas, pero hubieron unas tribus que decidieron tomar una zona, o por heredad, lugares antes del Jordán. Recordemos que Jordán está al este. Entonces dice, en los versículos del 8 al 13, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, del rey de los amorreos, el cual en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón y Galat, y los territorios de Jesureos y de los Macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Jesureos y a los Macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, y esta porción nos indica que la tierra de Rubén, Gad y la mitad de la tribu Manasés era la tierra del rey Sehón, de los amorreos y del rey Og de Basán. Ellos también, como se ha descrito, eligieron la llanura. También está esto en Deuteronomio 4:43, Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galat, para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Y es importante porque acá estamos hablando de parte del noreste de Israel. Recuerden siempre que si ustedes escuchan Jordania tiene parte del río Jordán, y también Cisjordania, que hoy día se conoce como los territorios ocupados por los árabes. Entonces, esta zona fue tomada por ellos, que era una llanura, pero era un peligro este lugar. Y tristemente, estas tribus se entregaron a la idolatría años después, porque no estaban cerca al pueblo, no estaban cerca a sus demás hermanos, a sus demás tribus, entonces se enfriaron y se alejaron de Dios.
Y Dios, lamentablemente, más adelante vamos a ver qué pasa con ellos en 1 Crónicas 5, el 18 al 26, donde dice: los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Jetur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él, y tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos, y 100.000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Esta gente andaba con Dios. Clamaban a él en la guerra, pero lamentablemente hubo un gran problema. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal, Hermón y Senir y el monte Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas a la media tribu de Manasés y los llevó a Jaal, Abor y a Jara, al río Gozán hasta hoy. Tristemente, estas dos tribus y media terminaron alejados de Dios, porque cuando fue la división de Israel, ellos siguieron a los dioses y se olvidaron de Dios. Más, volviendo a los versículos del 2 al 6, a los jesureos y a los macateos no los escucharon los hijos de Israel. Solo dos pequeñas tribus de pueblos no fueron reemplazados por las tribus judías que se asentaron en el lado este del Jordán: los jesureos y los macateos. De Jesur venía, ustedes recuerdan, la mamá de Absalón y de Tamar. Eso lo encuentran en 2 Samuel 3:3. Su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. Y ahí es donde en Jesur también Absalón se esconde cuando mata a su hermano Amnor después de haber lastimado a Tamar. Dice en 2 Samuel 13, del 37 al 38. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Y también, cuando hubo una rebelión, fue Joab, el general de David, a buscar a Absalón a Jesur, y de ahí lo trajo, ¿no? Y Absalón respondió a Joab en 2 Samuel 14:32. He aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿por qué viene de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátame. Entonces, Jesús era el pueblo de Absalón. Los macateos, que venían de Maca, también han sido mencionados. Eran sobrino de Abraham, en Génesis 22:24. Pero en 2 Samuel 20:14 al 15, ellos juran ser fieles a David, al reino. Ustedes recuerdan cuando Seba se subleva contra el rey David y Joab fue nuevamente a buscarlo, y él iba a arrasar con todo Maca, pero dicen en 2 Samuel 20, del 14 al 15, que él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maca, y todo Barim se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó ahí sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab quería derribar la muralla, porque querían sacar a Seba. Pero una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciéndole a Joab, ¿no?, que él venga, que quería hablar con él, y él se acerca a hablar con ella, y le dice: ¿qué pasó, Joab? ¿Por qué has venido acá? Yo soy sierva de tu sierva. Y hablaron. Entonces ella quedó en preguntar. En primer lugar, les dijo que ellos eran pacíficos y que eran fieles a Israel, y que lo que ellos pidieran le iban a entregar. Entonces Joab les dice que estaba buscando a Seba, y luego ellos le cortan la cabeza y le entregan la cabeza cortada de Seba. Entonces se retiraron cada uno, y Joab vuelve a Jerusalén y se termina esta sublevación. Entonces era importante entender todo lo que pasa con estas ciudades, qué relación tenían con Israel, como ellos eran fieles al Dios de Israel.
Y en el versículo 14 se habla de otra tribu, de la tribu de Leví. A través de Cristo nosotros también pertenecemos a la tribu de Leví porque somos reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Dice en el versículo 14, en Josué 13:14, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Ellos eran una tribu sacerdotal. No tenían ninguna provincia, no tenían ningún territorio como las otras tribus. ¿Por qué? Porque los sacrificios que ellos le rendían a Dios, eso era su heredad. Ellos iban a depender financieramente de Dios, de la provisión asegurada de la presencia de Dios. Igual nosotros tenemos que entender que nuestra provisión está asegurada en cuanto nosotros sirvamos a Dios, en cuanto nosotros, dice la palabra de Dios en el Salmo 40, sacrificios no quisiste, sino, ni holocausto, sino no es el hacer la voluntad de Dios. Entonces Él nos pide nuestro corazón, andar delante de Él y ofreciendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Jesús se completaron todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Pero en un sentido figurado tenemos que entender que la tribu de Leví recibía como porción, como financiamiento, como provisión, Dios. Y en Números 18:21, del 31 al 32 dice: Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirvieron al ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces ellos tenían a Dios como su heredad. Y dice en los versículos 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas, como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido por la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces, Dios les quiere decir a la tribu de Israel que por su trabajo al Señor, ellos no descansan. Si ustedes también se ponen a pensar en las personas que sirven en el ministerio de Dios, ellos trabajan aún los domingos. Entonces, ¿quién es el que lo va a remunerar? Dios. Y en muchas ocasiones en las congregaciones hay conflictos acerca de dónde se va el diezmo, a dónde se van todas las ofrendas, y pues para ser repartidos entre los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque acá el mismo Señor lo instauró, incluso para mantener las cosas del templo, para mantener todo lo que se necesitaba en el sentido figurado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esa ley no ha cambiado. Entonces tenemos que seguir escuchando la voz de Dios en ese sentido. Continuemos con Josué del 15 al 23, dice: La porción de tierra de Rubén dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Barmot, Baal, Bet-Baal, Meón, Hasasa, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibna, Zaret, Sahar en el monte del valle, Bet-Peor, las laderas de Pisga, Bet-Yesimón, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Eva, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Dios no tuvo misericordia del adivino de Balaam. ¿Recuerdan cuando él intentó maldecir al pueblo?
y que no pudo porque Dios le dio bendición, igual acá fue su final. Dios le dio a Rubén su heredad, pero no olvidó la promesa que le había hecho, la bendición que le dio su padre, en Génesis 49, del 3 al 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén pierde el derecho a la primogenitura, y el que le toma en su lugar es Judá. Recuerdan que es de Génesis 49, cuando le dice a Judá, cetro de Judá, tú serás el legislador. Finalmente, hasta el día de hoy se cumple la promesa, porque hasta el día de hoy vino la tribu de Judá con los hijos de Israel. Hoy en día el rey David viene de él, de Judá, y también nuestro Señor Jesús. Toda su ascendencia viene del rey David hasta Abraham. Entonces, realmente, bueno, el Señor cumple sus promesas y le dio a él la primogenitura. Porque Jesús es el primogénito sobre todos. Entonces, que eso nos quede claro. Continuando en Josué 13, el 24 al 28, dice: dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galat, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hezbón hasta Ramat, Mizpa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Hezbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret. Al otro lado del Jordán, al oriente, esta es la tierra de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio, versículos 29 al 32, Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones y la mitad de Galat, y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Y dice nuevamente, en el versículo 33, más sobre la heredad de los levitas, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. ¿Por qué? Porque él nos dice que los levitas, nuevamente nos recuerdan, ellos no iban a tener heredad, porque iban a hacer los sacrificios de Dios, heredad. Ellos iban a vivir para el pueblo hasta el día de hoy. Y si bien hoy día no hay un templo donde ellos sirvan, en sentido literal, la familia Leví hasta hoy día sigue viviendo en la misma zona, en Israel. La tribu de Leví vive en el territorio de Judá, donde está el tabernáculo, donde estuvo el monte del templo. Y aún hoy día se saben quiénes son ellos. Los coatitas, los coahitas y los levitas llevan los mismos apellidos. Y Jehová, nuestro Dios, nos ha dado a nosotros como herencia Él mismo, su presencia. Cuando Él nos llamó a ser reyes y sacerdotes, entonces Él nos llama a ser gente santa para Él. Y esto es para todos nosotros. El Señor no hace excepción de personas. Si ustedes se acuerdan, cuando el Señor nos enseñó a orar, Jesús nos dijo: venga a tu reino. Y eso nos hace nosotros también partícipes del reino de Dios, como sacerdotes, como reyes y sacerdotes. Incluso cuando el Señor llama a la mujer samaritana, esta mujer que había en su corazón una gran necesidad que ser satisfecha, que era una necesidad de ser redimida por Dios, Él le dice que ya no iba a haber un lugar específico para adorarlo, sino que el que busca al Padre, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa santidad. Toda la Biblia cierra con Apocalipsis. Y en Apocalipsis el Señor se presenta en Apocalipsis 1, del 5, 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros no podemos estar satisfechos del lugar en donde estamos con Dios. Es decir, no importa la edad que tengamos. Porque la palabra dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Quizás imagines que tu ministerio o que tu servicio al Señor ya lo hiciste todo. Como diría Pablo,
Pablo tenía tantas cosas también por las cuales él podría jactarse, pero ese en donde estamos ahorita, ese lugar donde estamos ahorita, no es suficiente. Porque hay mucho más que el Señor nos quiere revelar en su presencia. Hay muchas más cosas que el Señor aún tiene, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere revelarnos todo lo que es Él para satisfacer cada aspecto de nuestra vida, porque las personas limitadas en el mundo, si ustedes conversan con la gente del mundo, siempre tienen una tendencia a pensar todo lo equivocado, ¿no? Ven el error en nosotros, ven el error en sí mismo. Entonces el Señor quiere redimir de nuestra vana manera de vivir y de nuestra forma de pensar para tener la mitra sacerdotal y tener la mente de Cristo en nosotros. Y la mente de Cristo es su palabra, porque Él es la palabra desde el principio. Por Él todo ha sido de hecho. Entonces cuando el Señor nos va revelando cómo es Él, cómo es su persona en su palabra, nosotros vamos a también poder ministrar a muchas vidas para que también lo conozcan a Él de forma personal. Y nosotros tenemos que vivir de esta forma todos los días, ¿no? Como dice en la palabra de Dios, que debemos acercarnos a Él como un sacrificio vivo y ofreciendo todo nuestro ser, nuestro cuerpo, como nuestro culto devocional diario, como todos los días, así como nos servimos el desayuno todas las mañanas. Igual, rendirle al Señor nuestro primer momento del día. Y todo nuestro día cambia. Nuestra mente, nuestro corazón, las intenciones que hay en nosotros, porque muchas veces, como les comenté, tenemos esa tendencia, y también porque vivimos en una cultura, en el Perú, en Latinoamérica, donde somos influenciados por la televisión y la televisión nos llena de cosas negativas y nosotros podemos estar influenciados directamente por Dios y por su palabra y ser como los levitas. Reconocer que nuestra providencia y nuestra provisión viene de Dios. Nosotros somos directamente financiados por Dios, pero tenemos que servirle con integridad, con un corazón santo, con manos limpias, con un corazón puro, ¿no? Que no hayamos elevado nuestra alma a cosas vanas ni persistido en el pecado, porque gloria a Dios cuando algo no nos sale bien, porque el Señor nos está limpiando o evitando algo malo. Yo reflexionaba en estos últimos días, de que el Señor muchas veces nos dice que no, porque Él quiere protegernos de cosas que nosotros no conocemos, porque nuestro corazón es malo y engañoso, y la única forma de andar delante de Dios correctamente es sirviéndolo, como lo hizo Leví. Y el Señor les dijo, y cierra esto, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Y como vimos al principio, que Dios le prometió a Abraham exactamente el territorio, el Señor cumplió, porque Josué le dio ese territorio. El Señor cumple sus promesas, porque Él es un Dios de pacto. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque nos has hablado, porque no importa que pasen los años, Señor Jesús, tú llamaste a Abraham, lo bendijiste, y hoy día también, Señor, nos quieres bendecir, y te pido que tú afirmes nuestro corazón en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad, en tu santidad, y a que seas tú toda la porción de nuestra herencia, Señor. Porque como decía el salmista, Señor, en el Salmo 16, tú eres la porción de nuestra herencia, y Señor Jesús, tú sustentas nuestra suerte. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y la heredad que nos ha tocado es hermosa, Señor. Te amamos y queremos amarte más. No te detengas, Señor. Nunca te detengas en hacer la obra en nuestras vidas. Ensancha nuestro corazón para buscarte más, para servirte con una buena actitud de corazón. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Límpianos de toda maldad. Amén. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme
misericordia, tú me diste gracia y todos mis pecados has borrado en la cruz. Tráeme a tu presencia, guíame a ti. Anhelo darte gloria y alabarte a ti. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme como tú. Más de ti, Cristo, más de ti. Tócame con fuego santo y hazme como tú. Con misericordia, tú me diste gracia y todos mis pecados has borrado en la cruz. Tráeme a tu presencia, guíame a ti. Anhelo darte gloria y alabarte a ti. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme como tú. Más de ti, Cristo, más de ti. Tócame con fuego santo y hazme